¿Qué tiene que ver el robo en la calle, las violaciones, los asaltos de la delincuencia no organizada con el crimen organizado? Tiene que ver mucho, porque en la medida que el crimen organizado penetra a las instituciones de seguridad pública, a los cuerpos policiales, se empieza a debilitar la vida institucional, se pervierte, se cambia de naturaleza y las instituciones empiezan ya no a proteger la vida, el patrimonio, las propiedades de los ciudadanos, empiezan a vigilar las rutas, empiezan a proteger los mercados para que el crimen organizado pueda actuar. Y en ese desvío de su misión y función originaria se pierde en materia de seguridad pública. Por eso, aunque los crímenes de calle no sean hechos directamente por el crimen organizado, sí están inexorablemente vinculados a él. En otras palabras, no podemos mejorar las condiciones de seguridad pública que están imperando en nuestras naciones en la medida que no afrontemos el problema del crimen organizado que produce ese debilitamiento institucional. Pero también el crimen organizado en nuestro país está produciendo otros efectos. No solamente el efecto de la seguridad pública, también el efecto de la salud pública. El alto grado de consumo que se ha venido incrementando año con año ha producido un número muy importante de adictos, de personas que sufren y padecen ese mal, y no solamente ellos, porque si vemos la problemática más de cerca, nos damos cuenta que cuando hay un adicto en una familia, el problema no es solamente de esa persona, el problema es de la familia, de su entorno. Y esto, si lo multiplicamos por todos los adictos, por todas las familias que están padeciendo en este momento problemas serios y severos producto de las adicciones, tenemos que enfrentar un problema de salud pública muy severo. También el narcotráfico está vinculado con el desarrollo de la economía. Muchas veces esto no se ve con el suficiente detalle, pero una economía que está vulnerada por el crimen organizado y por la inseguridad es una economía que no recibe inversiones. En un mundo global y competitivo como el que vemos hoy en día, las inversiones se van a otros lugares, a otras regiones, cuando podrían estar en nuestros países, si pudiéramos garantizar un esquema de seguridad que además, por otra parte, da también estabilidad política. En un estudio reciente de Banco Mundial, nos decía que el costo de la inseguridad, como aquí también ya se dijo, es de alrededor del 7% del Producto Interno Bruto, pero hay países que puede llegar hasta el 14%, es decir, lo doble. Y un país con inseguridad es un país que no puede producir justicia, y al no poder producir justicia, los costos de hacer negocios, los costos de mover la economía suben, los costos de transacción se vuelven muy elevados. Y por lo tanto, la economía se vuelve muy poco competitiva a nivel global. Por estas razones, hemos tenido en México que hacer un alto en el camino, porque además la operación del crimen organizado en México
cambió drásticamente. Originalmente éramos un país fundamentalmente de tráfico, algo de cultivo y poca distribución. Así fue durante algunas décadas, en donde más bien servíamos como país puente. Esto fue cambiando en los últimos años, en donde ya no solamente somos país de tráfico, ahora somos país de alto consumo. Y esto cambió radicalmente la operación del crimen organizado en nuestro país. ¿Por qué? Porque ya no era cuestión de vigilar una ruta, un cruce, era cuestión de conquistar un mercado, un territorio, cooptar a las autoridades políticas, penetrar a las corporaciones policiales, y la lucha tuvo que cambiar radicalmente, tuvo que transformarse. De ser un negocio netamente exportador, se convirtió en un negocio de distribución, de conquista de mercados y de altísimo consumo. ¿Y esto qué fue lo que produjo? En primer lugar, de ser un delito de bajo perfil, como originalmente se daba, pasó a ser un delito de muy alto perfil, muy visible, porque ya no solamente operaban en una ruta, sino operaban ya en los municipios, en los poblados más importantes, en las ciudades. De ser un delito que estaba radicado a una parte de la geografía del país, ahora lo encontramos auténticamente en todo el territorio. Esto nos obligó a hacer un cambio radical en la estrategia. ¿Por qué? Porque tuvimos unas consecuencias a vista de todos, no solamente de las autoridades o de quienes estamos en una posición de gobierno. La violencia se incrementó, las muertes asociadas al narcotráfico, para darles algunos datos, se triplicaron de 6 años a esta fecha. Pasamos de alrededor de 1.500 muertes por año a 5.000. Hoy, sin haber terminado el año, en este mes de octubre estamos en 5.600 muertes. Vamos a ver qué pasó con las adicciones, con el consumo. En 6 años se incrementó el consumo en mi país en un 78% si tomamos la media general de las drogas que se consumen. Si tomamos, por ejemplo, el consumo de marihuana, prácticamente duplicó, al igual que el consumo de la cocaína, que pasó de 1.3% de la población a 2.5%. Esto, obviamente, nos hizo hacer un alto en el camino. No podíamos seguir con la misma estrategia y seguir viendo de una manera distinta el problema que representaba el crimen organizado en nuestro país. ¿Qué hicimos? Lo primero, reconocer el problema, que lo teníamos enfrente con las muertes, con el consumo, con la cooptación que estábamos viendo las autoridades. Nos cooptaron a quien estaba encargado de combatir al narcotráfico, a la cabeza, a la máxima autoridad. El presidente Felipe Calderón empezó con un programa que le denominó un programa de limpieza y, como el viejo dicho, el ejemplo por casa empieza.